para salir un poco de la actualidad y tomarnos un tiempito, le proponemos, para reflexionar. Qué mejor que hacerlo con el compañero historiador Gonzalo Pérez Álvarez, a quien tenemos en línea y lo puede ver, además de escuchar, si nos sigue en la transmisión del canal de YouTube de la Fundación Ceferino. ¿Cómo andás, Gonzalo? Buen día, gracias. ¿Cómo estás, Fabricio? Gracias a vos por el espacio para charlar un poquito. Bueno, no, es siempre muy interesante escucharte. Mientras, me acuerdo el jueves pasado, íbamos desayunándonos con esta noticia del intento de asesinato a Cristina, te íbamos leyendo y lo resaltamos ayer al aire con Facu también acá, cuando volvíamos a escuchar y le proponíamos al aire escuchar tu audio, el que nos dejaste para el viernes pasado. Y lo valorábamos mucho, pues sabemos además que desde tus creencias o tu ideología no sos, digamos, K o kirchnerista. Sin embargo, el lugar en que te paraste de hacer un repudio desde el punto de vista histórico, pero mirando lo que pasa ahora, nos parecía que era un rumbo para señalar. ¿Algo que haya cambiado de aquel audio que mandaste por ahí, si querés, en caliente del viernes a hoy? Mira, la verdad me parece que lo que cambió o lo que se fue acrecentando es, de mi parte al menos, la preocupación, ¿no? La preocupación por lo que noto como una aberrante realmente falta de posicionamiento o aberrantes posicionamientos por parte de mucha de oposición, de lo que podemos pensar como la oposición por derecha, quizás por simplificar, no por estigmatizar, pero y también de parte de la oposición por izquierda. A ver, yo, la verdad, quizás en una lectura un poco simplista, pero yo pensé que la movilización que se hacía, por ejemplo, acá en Trelew, creo que pasó lo mismo en la mayoría de los lugares del país donde se movilizó, pensé que iban a estar todo el arco político. Quizás no con banderas, forma masiva, pero sí imaginé que iban a estar referentes del radicalismo, referentes hasta, no sabía si del PRO, pero iba con ese interés, bueno, a ver quiénes Claro, están, sí, sí. digamos, Nos pasó lo mismo en a ver Madrid. a ver quiénes están de la izquierda partidaria, a ver si van con banderas, ¿no? Me parecía muy importante Sí. realmente. Y me encontré con un escenario donde era básicamente la gente militante del kirchnerismo, del Frente de Todos, y luego un espectro muy pequeño de gente como yo, a ver, que no soy kirchnerista, pero siempre hubo que optar, lamentablemente, por cómo están las relaciones de fuerzas entre el macrismo y el kirchnerismo. Sí. Opté por el kirchnerismo, digo, y lo digo así claramente en términos de, bueno, de cuáles son las opciones políticas que hoy aparecen Sí. como mayoritarias a nivel país. Eh, en general, digamos, era el kirchnerismo frente a todos y un grupo muy pequeño de gente que yo sé, porque uno además entre Leu nos conocemos, como pasaría en Madrid, como pasaría en Sí. Rawson, es más o menos el espectro en el que yo me puedo ubicar, o un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Y lamentablemente del resto del espectro político no solo no hay nadie, sino que luego de la primera reacción, donde la mayoría reaccionó relativamente bien, repudiando el hecho y demás, Sí. empezaron una lógica de cálculo político, de empezar a sembrar dudas y demás. Mm. Y me parece gravísimo, ¿no? Yo, mira, no me dio el tiempo, yo tengo relevado por tarea de historiador, digamos, de haber trabajado esos temas, las reacciones en nuestra región con con los intentos de golpe de Estado, 85, 87, y fueron absolutamente masivas. Y más allá de que seguramente ahí debe haber habido cálculos, como siempre los hay, siempre hay disputa política, digamos, Sí. no hay que romantizar el pasado nunca, pero salían todos, nadie estaba calculando si eso iba a reforzar al gobierno de Alfonsín coyunturalmente, Claro. si eso iba a significar que en la elección del 87 Alfonsín se iba a reforzar. En todo caso salían justamente para transmitir un mensaje de que lo más importante era la democracia y de que ellos como partido estaban absolutamente comprometidos con la democracia. Y me parece que es algo que estamos perdiendo como valor y que es muy grave y que, bueno, nos tenemos que poner, en el mejor sentido, lo digo, ¿no? Nos tenemos que poner en guardia ante eso, nos tenemos que poner en una posición defensa y también de cuando sea necesario atacar en defensa de la democracia, atacar a nadie en particular, digo, atacar esos discursos, ¿no? Atacar esa lógica, atacar esa práctica que no defiende la democracia
para, digo, no dejar de estar solo en la defensiva, me parece, y empezar a pasar Sí. a la ofensiva en términos de esos discursos, empezar a acusar, empezar a cuestionar, empezar a señalar a quienes están desarrollando este tipo de cosas, a quienes son capaces de poner en duda a un hecho como el que sucedió frente a la cara de todos, ¿no? O sea, que le gatillaron en la cabeza 2 veces a la vicepresidenta de la Nación, a una persona, pero sobre todo a la vicepresidenta de la Nación, a quien fue 2 veces presidenta del país, a la figura política más importante del país en términos de las adhesiones que genera, y sin embargo estamos ante un sector político que no reacciona o que reacciona de una manera aberrante. Es Gonzalo Pérez Álvarez, historiador, a quien están escuchando. Para resumir, es investigador y nos ha acompañado en otros procesos históricos de Chubut, al aire, digo, dando su opinión y su análisis muy valiosos. Eh, y me parece interesante esto que señalas, nosotros lo señalamos en la misma línea ayer, que esta actitud que vos describís, para no calificarla, la hay tanto en la derecha como en la izquierda, o en los extremos derecha-izquierda. Quiero decir, para mí, si bien yo en un principio digo, bueno, esto por ahí marca un rumbo, como vos decís, en un primer momento, digamos, esas expresiones en redes sociales que eran las correctas que había que hacer, ¿no? De repudiar el hecho, en general, salvo alguna excepción, tipo Patricia Bullrich, se iba a concretar luego en la calle con una gran marcha y apoyo, que finalmente, hoy pensándolo, era un delirio pensarlo, evidentemente, pero también desde otros sectores, ¿no? No es solo ese, digamos, en el que es el otro lado de esa polarización enfermante en la que estamos en Argentina, ¿no? Sino que también de otros sectores que uno por ahí le duele más o lo siente más propio, más cercanos, quiero decir mejor, ¿no? No sé si en todo ese comentario me entendiste lo que te quería plantear. Sí, sí, creo que entendí. Quizás te hago un matiz, ¿no? Dale. Creo que, ¿no? Pará. En Creo general, que, dijiste sí, creo que y se cortó. que no es la Ahí misma está. reacción, ¿no? Que los sectores de Sí, izquierda, de la izquierda partidaria, si querés, de la izquierda trotskista, en general hubo un posicionamiento correcto en términos ideológicos, correcto en términos del pronunciamiento. A mí, y más allá de lo que se votó en el Parlamento, digo que me parece lo menor, yo lo que me quedé con gusto a poco, porque además son sectores que están acostumbrados a movilizarse, es que no se hayan movilizado. Me claro. parece que ahí hubo un error de cálculo. Creo que solamente se movilizó en Buenos Aires, porque acá no tienen casi representación, o no sé si tienen representación, no quiero faltar el respeto a nadie, el Nuevo Más, como parte de izquierda, así, Sí, tampoco lo puedo aclarar, no sé. Por lo menos no solemos hablar con gente de ahí. claro. Sí. Bueno, creo que solo ellos se movilizaron en Buenos Aires con una columna relevante. Ujú. Después, y en cambio me parece los sectores de la derecha más dura directamente salieron a poner en duda o a decir que esto fue un simple hecho policial, como hay cientos en nuestro país, ¿no? Sin validar. Entonces Sí, digo, el no es famoso el... hecho individual, esto no Claro, tiene que ver con la política, ¿no? Ese argumento. claro, y es más, diciendo, bueno, ¿por qué vamos a hacer algo tan relevante por una persona, ¿no? Por Cristina, cuando todos los días sufren hechos de violencia un montón de gente? Ese fue Sí. el discurso, por ejemplo, de Milei, creo que también en parte de Bullrich. El de Bullrich quizás hasta fue peor, porque directamente no salió a decir nada y salió solamente a criticar a Alberto Fernández por llamar al feriado. Bueno, Sí. ahí me parece que hay una distinción de grado donde la posición de la derecha está muy cerca, digamos, casi de algunos de esos sectores de derecha, está muy cerca casi de legitimar el hecho, de decir, bueno, es un hecho de violencia más, y cuando dicen es un hecho de violencia más, dicen no jodamos y no le demos importancia, básicamente. Sí. En cambio, la izquierda le dio la relevancia que tiene, claramente, y lo puso en el papel con la relevancia que tiene, de un intento de magnicidio, de algo que hubiese... Yo siempre, nosotros como historiadores, miran, en el 48, si no me acuerdo mal, hubo un magnicidio en Colombia, ¿no? Contra Jorge Gaitán. Y realmente todos los episodios de violencia, toda la etapa de violencia de Colombia que llega hasta el hoy, Sí. se desencadenó a partir de ese hecho. Por ejemplo, la formación de la FARC
se desencadenó a partir de ese hecho, porque básicamente era un hecho que transmitía un mensaje, que ya venía un proceso Sí, de mayor violencia política, de asesinato de militantes populares en Colombia, pero el asesinato directamente de un candidato a presidente, de quien iba a ser elegido presidente, transmitió un mensaje al conjunto del pueblo de que ya no había márgenes para las libertades democráticas y que la única forma de continuar los procesos de lucha era a través de, bueno, de asumir que si no te organizabas de alguna forma, te iban a matar. Que fue un poco el mensaje que, por ejemplo, en nuestro país dio la dictadura, no sé, en la masacre de Trelew, en eso sí. que pensamos hace poco, ¿no? Ese era el mensaje que se iba a transmitir si esa bala salía. Y entonces la realidad de Claro. nuestro país hubiese cambiado de modo dramático. Y es muy terrible que no tomen relevancia o que sí, quizás tomen relevancia, esto sería aún más grave, y que quieran que vayamos a ese escenario de caos. Ojalá no sea eso. Sí, bueno, ahí Masacre de Trelew anoto y lo dejo para consultarte después porque me parece que ahí hay un punto. Esa Dale. comparación que vos hiciste con Colombia, Facu Navarro la hizo acá igual, señalando los puntos en común, pero me sale preguntarte si el mensaje no es igual. Yo sé que en los hechos y en la práctica definitivamente no, porque no es lo mismo que haya salido la bala que no, eso está claro. Ahora, el mensaje es el mismo, ¿no? Sí, está bien lo que decís. El mensaje deberíamos recibir, es bueno lo que decís, no lo había pensado así, mira. Vos me lo hiciste pensar, me Deberíamos, dijiste eso y digo, pero ¿cómo? Si el sí, mensaje, si es sí, un mensaje, deberíamos, el mensaje es igual. claro, sí, sí, tenés razón. Deberíamos tener la inteligencia como pueblo, como sociedad, como militantes, de recibir el mensaje de la misma manera que lo hubiésemos recibido eh, si le volaba la cabeza a Cristina, ¿no? Deberíamos recibirlo igual. La realidad es que no lo recibimos igual, eso es muy No, evidente, y que como sociedad no nos impactó igual, pero tenés razón en que deberíamos hacer el esfuerzo de decir lo que siempre no uno dice, bueno, ¿por qué yo alguna vez pensando, ¿no? De por qué los intentos de asesinato tienen los asesinatos, cuando bueno, perdón se supone Gonzalo, que ahí se condena justo se la, interrumpió. ¿Por qué los intentos de asesinato? tienen menos pena Ah, que los asesinatos, ¿no? Porque de última, si vos lo que intentaste es matar a alguien, ¿por qué por el hecho de no haberlo logrado vas a tener una pena menor que por haberlo logrado? Bueno, sí, quizás hay ahí un elemento de, bueno, aunque sea no sucedió, por más que lo claro. intentaste, pero como vos bien decís, en términos del mensaje político, deberíamos recibir el mismo mensaje y deberíamos estar muy atentos como sociedad. Yo realmente creo en esa idea de que nos tenemos que poner en guardia, de que tenemos que decir, bueno, y empezaron a salir cosas, ¿viste? Empezaron a mostrarse cosas, empezó a salir, por ejemplo, lo del allanamiento, que era algo que a mí ya me habían contado, este centro cultural Ah, sí, nazi sí. que existía en La Plata, puertas abiertas, ¿no? Que fue allanado creo Con que el ayer tupé o de antes decir de ayer. centro cultural, ¿no? También. Exacto. Y bueno, creo que tenemos que empezar a recabar datos, a sistematizar, a darnos cuenta y estar atentos como pueblo, como conjunto de la militancia popular, para defendernos y cuidarnos ante esos hechos. Gonzalo, ¿cambia el escenario o qué te da para pensar? Eh, no sé si es relevante, a mí me parece que sí, pero no lo tengo muy claro, por eso te lo planteo. Si es esto un... También no tenemos muchos elementos, por eso también me parece un poco, o me da la duda. Si es un el lobo solitario, ahora que lo escuchamos tanto esto, ¿no? Como un tipo que actuó solo o una organización pequeña desatada de cualquier tipo de poder mucho más grande, cosa que no sé si sabremos. O si te parece que esto, si fuera así, tiene una consecuencia social, política de los tiempos en el que se viven. Y te lo pregunto en clave histórica, porque no ha habido muchos, y si es que ha habido, intentos de asesinato a una figura pública tan representativa, tan impactante como es la de Cristina. No, no, mira, arranco por la segunda parte. Parte de lo que a mí me sorprende terriblemente para mal de la falta de reacción de muchos militantes políticos, ¿no? Porque sean de los partidos de derecha o de izquierda, me parece terrible que no reaccionen, es que
este hecho incorpora un elemento que no estaba presente en la política argentina Claro. desde hace muchísimos años. Ahora te trato de decir desde cuándo, más o menos. Sí. Que es que en medio de un acto público pueda aparecer un tipo y tratar de dispararte en la cabeza. Eso es algo propio de la cultura política de Estados Unidos. Eso te por iba a decir, ejemplo. me lo describiste así y se me vino una película, ponele, ¿viste? No Claro, sé, es Kennedy. absolutamente propio. La cultura política de Estados Unidos está absolutamente permeada por esto, ¿no? Por Claro. la posibilidad de que aparezca un tipo, cualquiera, en general tipos, varones, Sí, claro. blancos, casi en su totalidad, ¿no? Para también pensar rasgos, ¿no? Que si uno ve este tipo Sí, de sujetos que generan estos hechos, ¿no? Digo, también para salir de la idea de que es algo totalmente individual, porque siempre son más o menos los mismos rasgos de personas. claro. Varones, blancos, de una edad intermedia, 30 y pico, 40 y pico, que se sienten supuestamente humillados u oprimidos no por los poderosos en serio, sino porque otros sectores sociales avanzaron a posiciones que ellos creen que deberían ocupar ellos, ¿no? Sí. En general ese es el rasgo. Y con Pero una bueno, ideología fascista cuando no claro, nazi, digamos. claro, con una ideología fascista, en general no muy estructurada, no muy No ordenada, muy ordenada, pero ¿verdad? con esos elementos, ¿no? Entonces, aparece ese rasgo que es absolutamente novedoso en la historia argentina, digo, porque en la historia argentina, reciente al menos, pero reciente estoy hablando de los últimos 40 años como mínimo, y quizás hasta más, un dirigente político podía ir hasta un acto opositor sin correr más riesgo de que lo insulten un poco, la verdad. ¿No? O Sí. sea, yo he visto entre Leo, creo que todos hemos compartido, que a lo sumo podía pasar eso, no sé, y no sé, y yo he podido, siendo militante político, estar en actos donde quizás había gente que no me quería y a lo sumo te miraban un poco raro, no pasaba más que eso. Esto inaugura, digamos, o incorpora un elemento que es gravísimo, que es que ningún dirigente político puede volver a estar seguro, por lo menos por un tiempo, porque en una congregación de gente que se supone además que iba porque quiere a esa dirigente política, en el caso de Cristina, ¿no? Bueno, Claro. a mí me asombra que no haya una reacción de empatía y te diría más, hasta de autodefensa, es decir, cualquiera de todo el arco político, sean militantes de derecha, de la izquierda, bueno, es preocupante. Mira, y esto era una práctica que sí existía en el siglo XIX en Argentina. Hubo intentos de asesinato contra Sarmiento, contra Julio Argentino Roca, contra Quintana, pero en el siglo XX casi no existió. Lo que existieron fueron algunos hechos de violencia política contra figuras políticas relevantes, ¿no? El famoso asesinato en el Senado, pero que era un sicario pagado para asesinar a Lisandro de la Torre en los años Sí. 30, y luego, bueno, ya en la dictadura o durante la AAA, ¿no? Pero con grupos armados organizados para esto. Voy a la segunda parte, digamos. Sí, yo creo que cambia, y por eso es tan importante que la investigación ojalá alguna vez se haga en serio, y sea seria. Ya pareciera que Ya pareciera ser lamentablemente un papelón, ¿no? pareciera que otra vez estamos ante un papelón, ante un nuevo papelón, yo lo voy a decir, porque para mí es una figura lamentable que siga estando en el gobierno, que es Aníbal Fernández, ¿no? Claro. Una figura que nunca ha desarrollado, además de su rol, ¿no? Que es por lo que yo como militante y como parte de esa generación lo condeno en términos morales y en términos políticos, que por su papel, por su rol absolutamente activo en la masacre de Avellaneda, en el asesinato de Costa y Santillán, cuando él era ministro de Seguridad del gobierno de Duhalde, pero además de eso, que nunca fue condenado, nunca ha tenido un desempeño positivo en ningún cargo público que ejerció, digamos, más allá de toda su discursividad, de su capacidad oratoria y demás. Como ministro de Seguridad actualmente, bueno, permitió quien sucedió esto, y ahora la investigación no se está realizando. Y yo digo que sí es importante saber, y que cambia el carácter cualitativo, saber si él estaba respondiendo a un armado más grande, si era un armado más chico, si era una persona sola, que la verdad que algunos rasgos pareciera que o era una persona sola, seguramente alimentada por toda esta discursividad, por toda esta lógica de buscar héroes individuales que eliminen a Cristina, por un discurso, acordemos, ¿no? Que yo creo que el primero que empezó a alimentar esas lógicas de un discurso
brutal y que quizás ahí no nos dimos cuenta ninguno, yo por lo menos me doy cuenta ahora que no me di cuenta, A ver. fue Macri, ¿no? Fue Macri cuando, por ejemplo, decía a Kirchner hay que tirarlo del tren, o a esta gente hay que mandarla en un cohete a la luna, ¿no? Ese tipo de Sí, discursos, básicamente lo que decía es a esta gente hay que hay eliminarla, que eliminarla. ¿no? Hay que Sí. eliminarla. Y es gravísimo, y medio que lo habíamos naturalizado o lo habíamos aceptado como parte nada más de un discurso, y bueno, cuando ese discurso lo reciben algunas mentes por ahí, que no están del todo ordenadas o que tienen demasiado resentimiento o que les ponen un arma en la mano, quizás su respuesta es, bueno, hay que eliminarlos. Un tipo que fue presidente del país dice que hay que eliminar a otras personas. Bueno, Hmm. quizás en algunas personas ese tipo de discurso se hace carne porque se incorpora a la mente y la mente manda al cuerpo y van a tratar de hacer este tipo de hechos. Entonces, sí es importante saber si es parte de un grupo o de otro, pero eso no elimina quiénes son los culpables en términos de los discursos que han generado y del tipo de prácticas que se desatan a partir de esos discursos. Sí, totalmente. Están escuchando a Gonzalo Pérez Álvarez tratando de analizar y poner un poco de reflexión en tanta locura y tanta desinformación o tanto debate de humo, ¿no? El feriado, que si Alberto dijo o Ajá. no dijo, ¿no? Pavadas, ¿no? Que te corren que te corren el arco. Eh, Me quedé acá y había apuntado el tema de la masacre de Trelew. Facu comentaba ayer cómo de alguna manera allí se marcó un rumbo en donde se pueden encontrar consensos, porque diferencias tenemos todos todo el tiempo y contradicciones también, ¿no? Hasta con uno mismo. Pero quiero decir, en estas cuestiones políticas donde lo que se está poniendo en juego es, por lo menos solo pensamos así, la democracia y este tipo de vida o de convivencia, si querés, pacífica, o ese pacto de, ¿no? Post dictadura, que en Argentina no se ha roto todavía, o no sé, con esto que pasó. La masacre de Trelew marca por ahí, o la respuesta de los distintos grupos que se vieron afectados y fueron víctimas de esa masacre, eh, eh, un tipo de camino, ¿no? Como enseñanza que evidentemente aquí no se ha tomado, ¿no? Porque había muchas diferencias políticas entre los diferentes sectores, pero me parece haber, como lo lees vos, Gonzalo, y lo que comentamos ayer es que, bueno, se identificó el enemigo común. Después los matices los tenemos, pero el enemigo es ¿no? Que acá me parece que está todo mezclado. Sí, 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 coincido. Mira, nosotros con una colega y amiga de trabajo que es la doctora Mónica Gatica, nos pidieron una ayuda, digamos, bueno, como especialistas en temas históricos, para una declaración que iba a hacer la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Ajá, Nación con respecto a lo del 22 de agosto, ¿no? sí, Y mira, lo cuenta así súper resumido, la formulación inicial que habían propuesto era que fuera el día de los fusilados y las fusiladas por la lucha, no me acuerdo bien la formulación, pero un poco la sí. idea. Y nosotros, viste, nos quedamos pensando y le hicimos una contrapropuesta que fue la que salió como declaración de la Cámara de Diputados, que fuera el día de la unidad de las militancias políticas, ¿no? ¿Y por qué? Por esto que decís vos, porque nosotros sentíamos que un poco en la fuga, ¿no? Pero en la fuga era más la unidad de las organizaciones guerrilleras. Pero el 22 de agosto, lo que simbolizó, o lo que quizás sentimos nosotros que debería simbolizar y que debería quedar como enseñanza, es que quienes militamos políticamente, y no Claro. solo orgánicamente, obvio estoy hablando, ¿no? Sí, Quienes sí. militamos, quienes luchamos, quienes tratamos de poner el cuerpo para cambiar las cosas en un sentido o en otro, no importa en qué sentido, pero que tratamos de hacer algo para cambiar la realidad, eh, tenemos que cuidarnos, tenemos que saber que quienes no quieren que las cosas cambien en ningún sentido, muchas veces van a estar dispuestos a cosas como la que hicieron en la masacre de Trelew. Y que la única posibilidad de que no puedan hacerlo es que haya un consenso, como vos decís, de que esas cosas no se hacen, de que no se mata a alguien por sus ideas políticas, de que no se mete preso a alguien por sus ideas políticas, Hmm. de que no se le pega a alguien por sus ideas políticas. En todo caso, lo que se hace con un proyecto político es disputar y tratar de ganarle, sea
en la calle, movilizando, sea en el terreno electoral, cuando votamos, sea en un debate, ¿no? Ujú. Lo que pasó con Cristina fue que la intentaron matar por sus ideas políticas. Y no estamos teniendo la reacción que deberíamos tener como sociedad. No estamos teniendo la reacción que deberíamos tener como conjunto del pueblo. Y a mí me preocupa muchísimo, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Por muchas razones, pero, por ejemplo, me preocupa muchísimo porque Cristina es una figura que concita el apoyo, ponerle del 30% de la sociedad argentina, más o menos. Eh, ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a ese 30% de la sociedad argentina quienes no se han movilizado? ¿Qué piensan sobre ese 30% de la sociedad argentina que considera que Cristina es la figura que los representa? A mí me parece que es un mensaje terrible que realmente deberíamos reaccionar, y deberíamos reaccionar quizás sí mirando ese pasado y diciendo, che, tenemos que estar atentos a esto. Mm. Mira, yo te cuento, me puse para esta nota, dije, me puse esta remera que es de la CTD, no se debe llegar a ver bien, ¿no? Yo no la, Coordinadora de yo no la, Trabajadores. no te estoy viendo, pero Bien. la gente que te sigue sí. A ver, le voy a abrir el YouTube. No importa. Es una remera ni se debe llegar a ver bien, pero es de la CTD de Aníbal Verón, de una coordinadora de trabajadores Sí, desocupados con la que yo desde hace muchos años participo, sí. colaboro, milito, ¿no? Me pareció, te cuento esto porque los compañeros, las compañeras, la mayoría son compañeras, ¿no? Que están en el grupo de delegados, que coordinan, no tuvieron la más mínima duda. Y veníamos del día anterior de un enojo muy grande con el gobierno, Claro. porque parte del ajuste que está haciendo el gobierno, por ejemplo, plantea que las personas que tienen un plan social y una beca Progresar pierden el plan social y se quedan con la beca Progresar, que además es menos guita, ¿no? Digo, la beca Progresar, la lógica era que la tenían los pibes, sobre todo que estudiaban, y que además por ahí estudiaban y tenían el plan social y desarrollaban alguna tarea productiva, por ejemplo, en nuestro caso, en el vivero municipal, en las chacras Claro. que producimos y demás, ¿no? Bueno, justo el día anterior se habían caído un montón de planes y gente que deja de cobrar lo poquísimo que cobran. Estamos hablando de 15 lucas y Sí, 17 no, lucas, digamos, ¿no? olvídate. De juntar entre los dos 30 y pico mil pesos, imagínense. Bueno, esa misma gente Claro, que con todo ese enojo, no es nada para los precios, pero es un montón, pero además. es un montón. Claro, Pero no es juntarla nada, cuesta pero un es la montón. vida. Claro, Claro. exacto. Esa misma gente que estaba muy enojada con el gobierno, con Cristina misma, porque bueno, es parte del Claro. gobierno, más allá de que uno pueda señalar más específicamente a Massa, no tuvo, les aseguro, no tuvo la menor duda Mirá. de que ante una persona que le ponen un revólver en la cabeza y le gatillan 2 veces, había que salir a la calle, y salió a la calle ese día sin que nadie tenga que decirle que hay que ir a la calle. No, bueno, ¿de qué horas la movilización va? A mí me parece una locura, me parece muy grave que gente con otra posición, con otra posibilidad quizás hasta de debatir más tranquilamente, con otras urgencias, sin la urgencia de saber si va a poder llevar el pan a la casa, si va a poder darle de comer a sus hijos, se da el lujo de poner en duda un hecho como este y de no reaccionar como debería reaccionar. Claro. Es un buen punto. Con ese ejemplo me parece que dijiste un montón. Te traslado 2 o 3 comentarios más y ya te despido. Te hemos robado bastante tiempo. Da para larguísimo, ¿no? No hay ningún problema, es un gusto charlar con vos, Pablo. Bueno, Sin ningún problema. bueno, porque ayer, a modo de editorial, planteamos algunos temas, tratando también de. Si bien coincidimos en el punto este de no reaccionamos como debíamos, también alojar al que dice, bueno, yo no voy a marchar nada, viejo. Viste, bueno, no marché, qué sé yo. Y tratando de tomar esa postura y pensar por qué se da, ¿no? ¿Por qué no es, digamos, no uniforme, pero sin fisuras, esa defensa de la democracia hasta acá? Sin caer en el, vos no entendés nada, vos sos sos un ignorante, o mandar a leer a alguien, o qué sé yo, ¿no? Porque si no estamos reproduciendo eso que criticamos, ¿no? Pero Sí. ¿por qué crees que de alguna manera o prendió la duda de esto está todo armado, o hay que ver los detalles de la investigación, o esto por un lado, y por el otro, y lo voy a complejizar tal vez si querés
un poco más. ¿Por qué voy a salir a defender a este gobierno que representa los mismos intereses, o por lo menos gobierna para los mismos sectores que quienes sí avalan la violencia física? No sé si me explico. Sí, sí. Mira, hubo varios elementos. Trato de responder y si ves que Dale. algo se me escapa, me lo repreguntas. Mira, mi primera reflexión es esta. Yo creo que hubo una convocatoria política equivocada de la militancia kirchnerista, ¿no? Que le dieron el changüí, podríamos decir, la ventaja a decir, no, yo no voy a marchar porque la convocatoria es todos con Cristina, ¿no? Por lo menos acá en Trelew y creo que a nivel nacional el eje iba por ahí, ¿no? En vez de ser, decís vos, Ahora, todo por la democracia, por ejemplo, qué sé yo. exacto, bueno, y ahí iba, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros, esto tiene que ser una movilización por el orden democrático, te repito, porque nadie por sus ideas políticas pueda tener en riesgo su vida, pueda tener en riesgo su integridad. Acá a una persona le gatillaron 2 veces por sus ideas políticas, porque a Cristina le gatillaron 2 veces en la cabeza, le intentaron volar la cabeza en plena calle, por lo que piensa en política, por su proyecto político, por lo que simboliza, por lo que ha hecho. Sí. Y esa persona no es cualquier persona. Si era cualquier persona, es gravísimo. No es lo mismo que maten a alguien, aunque sea tristísimo, por robarle un auto, que porque tiene determinadas ideas políticas. Y no. No es lo mismo en términos del orden democrático, no es lo mismo en términos de lo que le transmite a la sociedad, Claro. no es lo mismo en términos de lo que genera en la sociedad. Si esa persona a la que le gatillan 2 veces por sus ideas políticas, le intentan volar la cabeza en plena calle por sus ideas políticas, además es la vicepresidenta de la Nación, además fue 2 veces presidenta de la Nación, además es la figura política con mayor apoyo político en términos de cantidad de gente, más allá de que pueda o no ganar las elecciones. Además, quizás, seguramente, porque uno no lo dimensiona ahora, pero seguramente en los libros de historia Cristina va a ser la figura política más importante de los últimos 50 años. Digamos, uno a veces no lo dimensiona, fue 3 veces, ganó 3 elecciones presidenciales Cristina. Sí. 2 como presidenta, 1 como vicepresidenta. Ganó las elecciones. A mí a veces me cuesta, yo no la voté, creo, los voté nada más, lo digo, no debería importar, pero los voté nada más en las PASO. Fue la única vez que voté una fórmula en la que estuviese Cristina, y lo voté en las PASO porque tenía mucho miedo que volviese a ganar mal. Claro. Me cuenta que no podía ganar Macri, y en las generales no lo voté, y no sé si está bien lo que hice. Digo, lo comento casi. No, pero me parece valioso como para decir, bueno, no tengo claro, la K en la frente, ¿no? Lo comento casi como... Ahora, entonces, nosotros nos deberíamos haber movilizado masivamente por eso. Hubo una movilización masiva igual, pero no fue tan colectiva como debería haber sido. Yo digo, ahí quizás algunos se pueden amparar en decir, bueno, la convocatoria fue así. Yo la verdad no voy a poner en cuestión a quienes son militantes del kirchnerismo. No, además, perdón, Gonzalo, poniéndome en su lugar, yo tampoco lo soy. Digo, está bien que hayan movilizado ellos con esa consigna. Exacto. ¿No? ¿Qué sé yo? Y yo movilizo por la democracia y el de al lado moviliza, qué sé yo. ¿No? ¿Cómo no van a defender a su líder política? Es recontra válido. A eso iba, ¿no? Claro. Además, con el grado yo hablé con varios de ellos, porque con varios tengo muy buen vínculo, los quiero, y si a uno lo conmocionó, a ellos había gente que estaba llorando todavía en la marcha, que estaba muy impactada. No, bueno, ¿cómo les va a poner en duda? ¿Cómo les va a poner en duda si tienen derecho o no a convocar en apoyo a la figura política que ellos sienten que es la figura política que puede llevar adelante el proyecto que los identifica? En todo caso, lo que tenían que hacer los otros grupos es marchar con una consigna propia, ir quizás y discutir, nos gustaría que que la bandera que encabece sea tal, como se hace en cualquier marcha, como se hace en cualquier marcha. Bueno, ahí evidentemente hubo una práctica muy poco democrática, porque en definitiva es eso, la democracia es también la disputa política. La democracia no es decir todo vale igual, no, la democracia es decir, yo tengo estas ideas y las pongo en discusión. La democracia es básicamente el consenso de que a nadie lo pueden matar ni puede tener en riesgo su vida por lo que piensa en política. Yo creo que ahí es a lo que debemos tratar de ir y lo que debiésemos tratar de poner en discusión, y ojalá como sociedad, y creo que la clave ahora es que como sociedad condenemos realmente, por ejemplo en términos electorales, en términos sociales, a
quienes no se hacen partes, quienes no se hacen carne de ese necesario consenso social, ¿no? Sí, sí, está todo, por ahora lo veo todo muy turbio, no sé, me cuesta pensar un poco en las elecciones que vienen y falta nada, ¿no? Y Ujú. en este escenario, no sé, yo soy pendejo, me gusta la historia, me gusta escucharte a vos, a otros tipos, leer, y la verdad que siento que estamos viviendo un momento histórico sin precedentes, ¿no? Todavía, insisto con el punto ese que vos señalaste al principio, lo vi varias veces ya, y lo pongo en estas palabras, ¿qué hubiese pasado? Sí, ¿no? No, no, ese me parece que es el punto o desde ahí se podría explicar todo el resto, o la magnitud por lo menos, ¿no? Porque Ujú. eso que vos decís me parece muy valioso, ¿no? Más allá de que Cristina le pongan un chumbo en la cabeza. Si lo hubieran matado, más allá de Cristina, la líder, la cámpora, el movimiento ese, el caos del caos ese no se salva nadie. Ese es No. ese me parece que puede ser el punto donde agarrar también a quienes la detestan a Cristina políticamente, pero nunca le gatillarían en la cara, que es distinto, ¿no? Me parece. Pero además, mira, volviendo a lo de los 80, ¿no? Sí, Porque también a la historia, cuando pasa el tiempo, las pasiones se diluyen un poco. A sí, Alfonsín lo detestaban también muchos. sí, Alfonsín quizás hoy lo tenemos un poco. Alfonsín en el año 77, en plena dictadura, hablaba de la posibilidad de que los militares, hay documentos, ¿no? Unas sí. declaraciones ante la prensa, porque Alfonsín no estaba en la clandestinidad durante la dictadura, lejos de estarlo, era un dirigente político reconocido, y hablaba, por ejemplo, de que la dictadura tenía que hacer una nueva constitución. O sea, había gente que lo detestaba y quizás lo detestaba con algo de razón, digo, en Sí, términos sí, de sí. lo que había sido su posición durante la dictadura. Luego llevó adelante el juicio a las juntas, las figuras políticas nunca son blanco-negro, siempre porque Sí. justamente hacen política, entonces tienen que estar viendo cómo se posicionan muchas veces y demás. Eh, pero cuando fueron los intentos de golpe de Estado, todo el arco político se movilizó, desde el MAS, el movimiento al socialismo, que era muy poderoso en ese momento, hasta el peronismo. Sí. Y no hubo dudas, de hecho lo que hubo, quizás uno puede pensar, fue un cálculo político de esos grupos de que tenían que salir a disputar en la calle y mostrar que los que estaban apoyando más fuertemente la democracia eran ellos, Claro. digamos. Eso es lo que Yo soy más asustaba. democrático, mirame, ¿no? De alguna manera, si querés, Eso en es la lo que buena asustaba. utilización. Yo voy a hacer todo porque Claro, vos puedas seguir gobernando. claro. Voy a Claro, qué movilizarme lejos para de que vos eso, ¿no? puedas ejercer el mandato que te dieron las urnas. Eso es lo que hoy asusta. Que Bueno, intentaron pero matar a la pará, entonces, vicepresidenta y no Gonzalo. hubo esa reacción. Bueno, clarito, entonces, el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasó en el medio ahí? Y con esto ya, si querés, vamos cerrando la reflexión, porque ya vamos mucho tiempo al aire, pero eh, ¿qué pasó en el medio? Porque algunos dicen, es impensable este escenario hace 20 años, pero yo también pienso que hace 20 años fue el 2001. No sé, me cuesta, estoy un poco confundido. ¿No? Digo, vienen los caras pintadas, los levantamientos, vos decís por ahí la respuesta de la sociedad conjunta que está, que fue diferente allá de ahora, ¿no? Y eso, Ujú. ¿por qué? Porque se ha machacado e insistido y machacado Cristina chorra, Cristina ladrona, los K todos chorros y así la política, porque de alguna manera durante 12 años encarnaron Néstor, Cristina, el movimiento, etcétera, en lo que es la política, porque eran los que la manejaban, digamos, a nivel nacional. Eh, no sé, ¿dónde pones vos el foco de qué cambió para ponerla? Digo, el límite se cruzó mucho antes, pensaba también, ayer nosotros señalábamos esto. Tenés a Milei y a Villarruel, diputados de la Nación, Ujú. ¿no? Entonces vos decís, no, esto se pasó mucho antes. Recordamos el episodio del candidato en Corrientes baleado en agosto del 21, no hay que irse tan lejos. Tal cual. Y el último fin de semana también en Santa Cruz balearon el auto de alguien que se manifestaba en defensa de Cristina. Ujú. Eh, no sé, ¿qué de todo esto te da para pensar? Sobre todo la pregunta inicial era, ¿cómo fuimos corriendo esa barrera, ¿no? De ese límite. Es una pregunta súper interesante. Yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una, esto que ya hemos hablado bastante en este último tiempo, ¿no? Que es, o tres cosas, a ver, A trato de ver. sintetizarlas. Una es los discursos que se vienen construyendo.
Y que yo digo, ahí a mí me preocupa mucho el discurso bueno, de hay un sector de la sociedad que no merece ser parte de la sociedad, porque básicamente ese es el discurso de Macri, de los mandaría en un cohete a la luna, los tiraría por el tren, demás. Eh, Hay un sector de la sociedad que no merece, que no debería ni participar en política, ¿no? Hay muchos comunicadores, yo no les digo periodistas, Tal tipos cual. que les dan un micrófono y que dicen que el kirchnerismo, por ejemplo, o tales grupos no deberían ni participar en política. Sí, Bueno, es terrible, ¿no? Porque vos decís, de nuevo, tienen que el 30% de los votos, ¿cómo? ¿Qué estás por lo menos. pensando? Ni la dictadura pensó en eso, Claro. en eliminar totalmente el 30% de la población. ¿Cómo? Bueno, ahí hay un discurso. Y lo más preocupante de ese discurso, de esas prácticas, porque los discursos son prácticas políticas, no son cosas abstractas, teóricas, es que se materializa, toma fuerza, ¿no? Toma fuerza. La fuerza moral se transforma en fuerza material cuando Sí. algunos la hacen carne y dicen, bueno, vamos a salir a hacer lo que este tipo dice. Y que además pone en duda la misma necesidad de la política. O sea, el discurso de Milei contra la política es eso, un discurso contra la democracia, en definitiva. Es Claro. decir, no necesitamos la democracia, no necesitamos todo este sistema representativo. Hay un segundo punto que creo que es también preocupante porque nos tenemos que dar cuenta de eso, que es, vos sos más pibe, pero hasta mi generación, yo nací en el 78, entonces la dictadura no la llegué a vivir, Claro. pero sí veía, y lo tengo el recuerdo, de la alegría social que había con el regreso a la democracia. Lo Sí. viví eso, te juro, yo vivía en Buenos Aires en esa época por laburo de mis viejos, de mi viejo especialmente, y tengo la noción de eso, tengo la noción de vivir, de ver una sociedad feliz, ¿no? Sí. Feliz de poder volver a salir a la calle tranquila, de no tener más el riesgo de que maten a un amigo. Eso lo veía, ¿no? Lo Sí. sentía, yo lo sentía, quizás otras personas tuvieron otros recorridos militantes, y mis viejos no eran militantes, Ajá. pero sí eran parte quizás de un conjunto social que sentía eso, ¿no? Y quizás lo que va pasando es que se va naturalizando vivir en un orden democrático y que Ah. dejamos de verlo como algo entonces empieza a decirse, bueno, este es el orden, en todo caso lo que hay que pensar es cómo transformarlo y por lo tanto Sí. los aspectos negativos de este orden también se los achacamos a las partes positivas, o sea, y ahí voy a la tercera parte, que yo creo que es la más grave. A ver. Yo creo que lo más grave que nos pasó es que como sociedad no hemos construido ese lema que lo llevó a Alfonsín a ganar, que es que con la democracia se cura, se educa y se da de comer, creo que decía, o yo lo diría, ¿no? O Sí, sea, eran lo las más tres partes, grave, ¿no? Se come, se cura y se educa, decía. claro, Sí. lo más grave es que hemos construido una sociedad cada vez más desigual. Y yo creo que ahí Sí. está el huevo de la serpiente, en definitiva. O sea, donde pueden Digamos que la anidar estos. democracia avaló la sociedad desigual, digamos, ¿no? Entonces, Claro, que es utilizada por estos sectores que dicen, ves que la sociedad es desigual porque lo es. claro, Entonces utilizan eso para hacer antipolítica, que es una gran mentira, porque sí, no, se cambiaría el mando simplemente, no es que no habría mando. Es lo que oculta ese discurso, ¿no? sí, sí, y No, se no, no cambiaría el mando opines a vos de gente que política que lo voy a manejar yo, eso están diciendo. y se cambiaría el mando a gente que va a construir una sociedad aún más desigual Aún y más aún más desigual, brutal, ¿no? claro. Pero yo sí creo que eso nos plantea un gran desafío Sí, y ese gran desafío creo que se les plantea sobre todo a quienes hoy están en funciones de gobierno, que es construir una sociedad igualitaria, sí, que es no los veo dejarnos a de la altura joder con muchos de ellos. estos niveles. No podemos seguir en una sociedad que le da subsidios a los exportadores de soja y que les recorta a quienes tienen un plan social y una beca Progresar para estudiar. Inaceptable. No podemos seguir en ese tipo de sociedad, no podemos seguir profundizando esos niveles de desigualdad. Tenemos que mostrarle en términos prácticos también a la sociedad que la democracia no solo es el mejor sistema social para debatir ideas, sino también para construir un orden social realmente justo, Sí. realmente igualitario. Creo que ahí, en esos niveles de desigualdad que hemos naturalizado, es donde está
te decía, el huevo de la serpiente, donde pueden hacer y reproducirse estas ideas de odio. Bueno, el último comentario y te pido un cierre después sobre una fecha especial hoy, justo hablando de esto. Pero eso que dijiste me dio, hace un ratito venís analizando y me dio para escribir una pregunta que no tengo respuesta, pero me parece que habría que apuntar ahí, en donde me pregunto si, por ejemplo, esta conversación, no estamos excluyendo un montón de sectores en este debate, ¿no? Es como que me planteo si, no nosotros, por ahí, pero digo, ese manejo que se hace de la política desde la clase dirigente no es cada vez más excluyente del debate político, ¿no? Como que no sé, siento por lo menos, hablando de generaciones, que por lo menos la generación que yo tengo cerca está como harta de esa polarización constante, que si Macri se Cristina, esa reducción total. También, digamos, no le vamos a echar la culpa a todo, también hay una autocrítica que hacer. ¿Por qué estamos tan estupidizados con el teléfono, con Instagram, ¿no? No podemos prestar atención 5 minutos a ningún otro discurso que no sea un tonto que está ahí parado filmándose con el celular, digo, no sé. ¿No? Todo eso me da para pensar, como que no sé, siento que hay un montón de gente que me parece que cada vez más esto lo ve como medio ajeno, ¿no? Como esto no es mío, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Yo voy a laburar y todo ese discurso que ha pregnado mucho también. No sé, me dio para plantear esa pregunta. No sé si querés complementar algo de esto que te digo. No tengo respuesta más que decir yo también estoy harto, digamos. Claro, sí. Claro, yo también estoy harto de esta polarización entre dos proyectos que a mí no me representa ninguno de los dos. O sea, uno me representa menos, pero a mí la verdad que no me representa ninguno de los dos. No me representa, me asustó mucho cuando en el 2015 tuvimos que votar entre Scioli o Macri en el balotaje. Me pareció una cosa horrorosa. Scioli es una persona lanzada a la política por Menem, en el marco del menemismo, que tiene un proyecto de derecha. Me asusta muchísimo cómo pueden terminar siendo las elecciones del 2023. Y digo, camino. Si tenemos que terminar votando entre Massa y Larreta, entre Larreta y Milei, me parece horroroso. Y bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar la realidad. O sea, a mí me parece horroroso, me asusta, me preocupa, me enoja por momentos. Bueno, tratemos de hacer algo, tratemos de movilizarnos, tratemos de disputar. Nada más yendo a laburar no lo vamos a cambiar, digamos, la verdad. Y lo peor es que vamos a ir a laburar en peores condiciones, vamos a ganar cada vez menos sueldo, vamos a vivir cada vez peor, nuestros hijos van a vivir peor. Entonces, yo diría, hagamos algo, cada uno desde donde pueda. No tengo respuestas de qué es lo que hay que hacer, la verdad que no las tengo. Intenté distintos caminos y no salieron del todo como uno quería. Pero bueno, sin duda, como sociedad tenemos que hacer algo y generar que ese descontento social tan grande que hay abone un camino hacia una sociedad justa. Yo siempre digo justa, a mí no me gusta la idea de más justa, pero aunque sea que sea más justa, ¿no? Claro, empecemos por un poquito más justa, después lleguemos a una gran justa. Claro, pero tratemos de que sea justa, que por lo menos nuestro objetivo sea que sea realmente justa, que no haya aberración, que no haya horror. Tratemos de ir avanzando. Hoy tenemos una sociedad donde el 50% de los pibes son pobres. Bueno, avancemos en una sociedad distinta, y hagamos algo para que eso sea viable. Te pido, Gonzalo, bueno, primero agradecerte por estos minutos. Quedará pendiente tu visita acá a la Funda para charlar algunos de estos temas con los pibes de la escuela también. Vamos a ir. Sé que se va a venir esa. Pero te queríamos pedir, acá Facu me pide desde la producción también. Estamos, apuntamos hoy como fecha del del aniversario del primer golpe de Estado, del golpe militar en Argentina, el 6 del 9 del 30 contra Irigoyen. Y si querés hacer alguna reflexión o trasladar aquello a acá, no sé, a mí siempre me interesa de estos procesos ver qué sectores son los que impulsaron este tipo de golpes antidemocráticos, ¿no? Sí,
sin hacer igual paralelismo histórico total, porque a veces hay que evitarlo, porque quizás esos paralelismos no funcionan del todo bien, porque la sociedad ha cambiado, si bien, pero en general los que siempre han intentado evitar que las mayorías puedan elegir los gobiernos que quieren elegir, cuando esos gobiernos no respondían absolutamente a sus proyectos, son los grupos dominantes. Son los sectores, por ejemplo, en el caso del golpe contra Alfonsín, más sectores más cercanos a la oligarquía y demás. Mira, y ahí, tratando de ser muy breve, Sí. es súper interesante el golpe contra Uriburu en términos históricos, porque básicamente los sectores terratenientes apoyan fuertemente ese golpe en el marco de la crisis del 30. ¿Y por qué lo apoyan? Para tomar el Estado y ponerlo en función de sus intereses, para que la crisis fundamentalmente no los afecte a ellos. Perdón, vos Y dijiste ahí, el golpe contra Uriburu, el golpe contra Irigoyen, que pone a contra Uriburu. Irigoyen, Está bien, está bien. perdón. No, está bien, El para ver golpe si... contra Irigoyen de Uriburu, De Uriburu, perdón. Sí, perdón. Con la figura de Uriburu Sí. dirigiendo. Sí, disculpa por el error. No, que termina siendo Bueno, presidente también, ¿o no? ¿No? Uriburu, claro, Termina termina gobernando. siendo presidente por unos poquitos años. Bueno, presidente no, dictador, ¿no? Sí, Para está. decir la palabra correctamente, pero perdón que me había equivocado. Claro, el golpe de Uriburu contra Irigoyen Sí. es fundamentalmente para poner el Estado en función de ese sector dominante, de esa élite social, para que la crisis no los afecte a ellos. Es el momento donde, por ejemplo, por primera vez hay villas de emergencia en Argentina, donde se crea la idea, el concepto de villa miseria, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una cuestión clave que tenemos que tener en la cabeza. Nuestro pueblo siempre empeoró sus condiciones de vida cuando no hubo democracia, cuando hubo dictadura. La última dictadura fue el punto de quiebre de eso, donde pasamos de un país donde en general había niveles de desocupación que no superaban el 3-4%, niveles de pobreza que jamás superaban el 5%, pasamos a un país donde naturalizamos hoy ya una desocupación del 10% como baja, y unos niveles de pobreza del 30, 40 o 45% de la población, ¿no? Bueno, creo que esa es una enseñanza que tenemos que tener, ¿no? Como pueblo. Cuando nos gobiernan los autoritarios, vivimos peor. Lo que tenemos que hacer es construir los problemas de desigualdad y de injusticia. Y nada más por señalar, ayer también, creo que ustedes lo comentaron, se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Julián Antillán, acá en Trelew, un hecho de violencia policial muy grave, así que también el recuerdo, bueno, para toda su familia, especialmente para el querido César Antillán. Bueno, muy clarita la reseña, estaba acá leyendo algunos datos que por ahí uno se olvida, pero tienen una actualidad importante. Por ejemplo, en aquel momento del golpe, más allá de que la Corte Suprema permaneció en su cargo, como suele pasar, ¿no? La justicia a veces no se toca, y el nombre del Procurador General, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. Qué impresionante, ¿no? La dictadura, mirá el subconsciente. La política a veces medio circular, ¿no? De la historia argentina. Sí. Así es. Esas familias, digamos que bueno, que también eso explica por qué esas personas siempre tienen mayor facilidad para llegar a cargos de poder en términos electorales o a estar en posiciones de poder, porque por una cosa muy simple, porque son parte del poder desde que nacieron. Ellos son el poder que nunca ha sido del todo desmontado en Argentina, y yo estoy bastante convencido que sí, para construir esa sociedad justa, alguna vez hay que tocar esos intereses de la oligarquía terrateniente, de quienes se quedan los millones que podrían hacer de nuestro país un país realmente justo. Gracias por todo este tiempo, Gonzalo, y por el esfuerzo de pensar y ayudarnos a pensar. Abrazo grande. Dale, gracias a vos, Fabricio. Saludos ahí para toda la gente, para Facundo y toda la gente de la radio. Gonzalo Pérez Álvarez, además de la reseña histórica, hoy se cumple el aniversario del primer golpe de Estado militar en Argentina contra el gobierno de Irigoyen en el 30, analizando lo que dejó el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner del jueves pasado.
Nacida como canal de expresión de la Fundación Ceferino Namuncurá, la experiencia de Radio Escuela puede considerarse inédita como proyecto de comunicación en la zona. Desde el principio, intentamos combinar 3 formas